La pregunta es muy sencilla, pero muy difícil de entender, o por lo menos no existe una respuesta única. Las medidas que se han tomado en México para controlar la pandemia del COVID han sido buenas, malas o regulares. Bueno, pudiéramos descalificar o calificar, descalificar las acciones mismas del gobierno o calificarlas en el sentido de los resultados. Hay una vieja frase beisbolera, y hablo de béisbol porque le gusta a López Obrador, que la decía el mago Septién y ahora la dice Pepe Segarra: la frialdad de los números. La frialdad de los números dice que México, antes de finalizar el mes de julio, será el tercer país con más defunciones. Hay que tomar en cuenta que, según los datos internacionales, en 188 países se han presentado al menos un caso. Así que la calificación es tercer lugar de 188 países. La justificación de algunos tiene que ver con el asunto relacionado con el número de habitantes. Por número de habitantes, México estaría en el lugar número 13. Y para algunos ese es otro parámetro para medir si México ha tenido una buena respuesta ante una situación que es mundial. Así que yo lo único que sé en esta frialdad de los números es que por donde se vea no salimos bien, y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. ¿Fracaso o no fracaso? ¿Fracaso o no fracaso de Gatell? Bueno, pudiéramos decirlo en ese tono, la frialdad de los números. Ser el tercer país con más defunciones es suficiente para mencionar que esto ha sido un fracaso. Claro, habrá quienes consideren el número de habitantes, habrá también quienes consideren la manera en cómo se llegó a ese tercer lugar. Bueno, vamos a ejemplificarlo. Sí, efectivamente México tiene más habitantes que Italia, o que Francia, o que España, pero tiene muchos menos habitantes que India o Rusia, que justamente han presentado más casos, pero menos defunciones. El número de casos y el número de defunciones, no hubo un solo especialista en México que anticipara esta auténtica catástrofe. Estamos hablando en números redondeados de más de 400,000 casos confirmados, y en números redondeados estaríamos hablando de más de 45,000 defunciones. La letalidad en México es superior al 11%. ¿Qué significa eso? Que del 11% de las personas de casos confirmados que alcanzan ese rango de caso confirmado, 11% se va a morir. Estados Unidos, que es el país número 1 en todo, tanto en casos como en defunciones, por su número de habitantes, su letalidad no llega ni siquiera a la mitad, ni siquiera al 6%. Dicho de una manera más clara, es más probable, si te da la enfermedad, que te mueras en México que en Estados Unidos. Y la probabilidad es el doble. Así de sencillo. Eso es lo que dice la frialdad de los números. México hizo bien en elegir a un especialista, y remarco la palabra, hizo bien en elegir a un especialista para que fuera pues el portavoz de todas estas circunstancias. Yo mismo, yo en persona, critiqué en su momento a Calderón cuando en la pandemia del 2009
la famosa pandemia de la influenza, Calderón se convirtió en el epidemiólogo de México. Así que ese lado me parece correcto. Como también me parece correcto que todas las noches, pase lo que pase, hay un reporte de esta situación. Pero lo que no ha estado bien es que Gatell se ha enfrentado a un personaje que ha evitado que este tipo de mensajes lleguen pues de una manera más clara. Y ese personaje se llama Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel López Obrador no se hubiera metido tanto o no hubiera obstruido tanto, posiblemente las circunstancias numéricas sean las mismas, pero el mensaje hubiera sido más contundente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ponerse o no ponerse cubreboca? Bueno, pues algo aparentemente tan sencillo se ha politizado de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el presidente se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque Gatell, el especialista epidemiólogo, pues ahora ha sido más cauto para dar sus mensajes de especialista y ha utilizado más la política que la especialidad. Y entonces, pues ha dudado de la eficacia o no de un cubreboca. Yo he comentado esto prácticamente diario y hay gente que me increpa diciendo que sea yo quien proponga qué se tiene que hacer. Y mi respuesta es muy sencilla. No puedo yo decir qué es lo que se tiene que hacer porque no soy especialista. Soy un periodista que todos los días reporta que la situación está cada día peor. La culpa ahora la tienen los refrescos. Hace algunos días la culpa era de las plazas, y hace algunos días la culpa era de los estados, y hace algunos días la culpa era de los estados opositores, y hace algunos días era la culpa de Calderón, y hace algunos días la culpa de Peña Nieto. Y sí, todos son culpables. Calderón es culpable, Peña Nieto es culpable. Es más, el principal culpable de todo esto tiene un nombre y apellido, se llama Julio Frenk, que fue secretario de Salud en la época de Vicente Fox, por esa historia que ya les conté de que la Organización Mundial de la Salud envió un documento donde señalaba la importancia de fortalecer la salud pública. Ese documento, que está firmado por México y firmado por Julio Frenk y por el gobierno mexicano, pues nunca se aplicó, como tampoco se aplicó en otros países, pero pues ahora sí que con todo respeto, lo que hagan o no hagan los demás países no debe de importarnos, porque si a alguna persona le sirve de consuelo que en México hay más muertos que Italia, porque México tiene más habitantes, pues si le sirve de consuelo, pues qué bueno, digo, de todos modos el problema existe. Si decimos que México está a punto de ser el tercer país con más defunciones por encima del Reino Unido, pues si le sirve de consuelo decir que Reino Unido tiene mucho menos habitantes que México, bueno, pues está bien, tienen el derecho de pedir ese consuelo. Yo tengo la obligación periodística de decirte que no, que después de Estados Unidos, después de Brasil, el siguiente país con más defunciones es México. Posiblemente al terminar, si es que algún día termina toda esta catástrofe, posiblemente al terminar México no vaya a ser el tercer país, porque hay otros países que no hicieron mucho caso a toda esta circunstancia, que han ido avanzando en el número de casos y en el número de defunciones. Pongo dos ejemplos rápidamente: Sudáfrica y Pakistán. Seguramente ya al final de esta historia, no sé, por poner una fecha, al finalizar este año, posiblemente Pakistán vaya a ser el país número 2 o 3 en todo, en casos y en defunciones. Pero yo hablo del momento actual.
Nos queda, digamos que la segunda parte de esta historia, la segunda parte de este año. Y la segunda parte de este año, desde el punto de vista médico, y no lo digo yo, lo dice Gatell, pues nos vamos a enfrentar a circunstancias externas como la influenza y como otro tipo de situaciones. La misma Organización Mundial de la Salud ha dudado muchísimas veces de su accionar en el tema de todo esto. Se tardó muchísimo en dar a conocer que esto era una pandemia, se tardó muchísimo en señalar algunas medidas de prevención, se tardó muchísimo en convocar a una vacuna. En fin, la Organización Mundial de la Salud, también hay que decirlo, ha sido un fracaso, como también ha sido un fracaso Estados Unidos, como también ha sido un fracaso Brasil y como también ha sido un fracaso México. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No lo sé. Yo lo único que sé es que las medidas de prevención son tan sencillas que vale la pena seguirlas. Poner un cubreboca cuando estás en la calle no creo que sea gran cosa. Lavarse las manos 50 veces al día no creo que sea gran cosa. Tratar de comer lo menos posible comida grasosa o chatarra o así, pues tampoco creo que sea la gran cosa. Y a lo mejor disminuir o a lo mejor tratar de, no sé, tener alguna actividad física. Pero bueno, eso dicen los médicos. Yo lo único que quiero constatar es que en México, y eso es lo que a mí me preocupa, la situación es cada día peor. No hacer caso a lo indispensable, a lo inmediato, va a hacer que esto crezca. En la frialdad de los números, tener 400,000 casos confirmados, 45,000 muertes confirmadas, es un fracaso. Y eso a mí me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.